Muy buenos días. A nombre de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, referente al módulo de Derechos Humanos en el ámbito internacional y compartiendo el reto 5, ¿cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Del asesor, maestra Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. Me presento, mi nombre es Jorge González Torres, mi matrícula 2102-1871 con fecha 22 de enero del 2026. Mi aportación al tema es la siguiente. En este video analizaremos un caso relevante para el derecho internacional de los derechos humanos. Los hechos son los siguientes. Vamos a analizar dos casos. Empezamos con el primero, el caso de Ana. Ana se encontraba en Plaza de Armas de su ciudad repartiendo volantes pacíficamente, con citas bíblicas a personas que se manifestaban en el lugar. Un policía le arrebató los volantes y procedió a detenerla argumentando que ese no era el lugar para repartir este tipo de información porque alteraba el orden público. Ana permaneció encerrada e incomunicada en una patrulla durante 3 horas. Posteriormente fue trasladada a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por parte del personal de seguridad. Luego de un día completo detenida, fue puesta en libertad. Ana denunció estos hechos ante la Fiscalía General del Estado y ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones se declararon incompetentes. Acudió entonces a la Justicia Federal, que también resolvió su incompetencia para conocer el asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La pregunta es, ¿existe responsabilidad internacional del Estado mexicano? Para responder, analizaremos el caso bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Identificamos 4 violaciones muy fundamentales. Primera violación. La primera violación es al derecho de la libertad personal protegido por el artículo 7 de esta convención. La Corte Interamericana ha establecido en casos como Chaparro Álvarez contra Ecuador que toda detención debe de estar fundada en causas previamente establecidas por la ley. En el caso de Ana, la detención fue arbitraria porque no existía orden judicial, no había flagrancia, repartir volantes no es delito y el argumento de alteración del orden carece de sustento cuando la conducta era completamente pacífica. Segunda violación. La segunda violación es al derecho de integridad personal, que está bien en el artículo 5 de la misma convención. Ana recibió burlas y calificativos peyorativos por parte del personal de seguridad. La Corte Interamericana, desde el caso Lozaya Tamayo contra Perú, ha determinado que este tipo de maltrato verbal y psicológico constituye trato denigrante y degradante, prohibido por la Convención. No se requiere violencia física para vulnerar la integridad de la persona. El maltrato psicológico también está prohibido. La tercera violación. La tercera violación afecta a los derechos a la libertad de expresión y libertad religiosa, protegidos por el artículo 12 y 13. La Corte Interamericana, en el caso La Última Tentación de Cristo contra Chile, estableció que toda persona tiene derecho a difundir la información de ideas de toda índole. Los volantes de Ana contenían citas bíblicas, por lo que gozan de doble protección, como expresión de ideas y como manifestación de creencias religiosas. Arrebatarle los volantes y detenerla por su contenido constituye una restricción ilegítima a estos derechos. Cuarta violación, las garantías al proceso judicial, y quizás la más grave, la violación a los artículos 8 y 25, que habla de las garantías judiciales y la protección judicial. Cuando la Fiscalía, la Comisión de Derechos Humanos y la Justicia Federal se declaran todas incompetentes, se configura lo que llamamos denegación de justicia. La Corte Interamericana, desde el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras, ha establecido que los estados deben garantizar recursos judiciales efectivos. No basta con que existan formalmente, deben de ser accesibles y funcionar en la práctica. Ana agotó todas las vías internas sin obtener respuesta. El Estado falló en su deber de proporcionar justicia. Ahora bien, ¿por qué el Estado mexicano responde por las acciones de un policía local? Por el principio de atribución de responsabilidad internacional. Las acciones de cualquier agente estatal, federal o municipal son imputables al Estado en su conjunto. México, como Estado parte de la Convención Americana, asumió el compromiso de respetar y garantizar los derechos humanos
en todo su territorio. En conclusión, sí existe responsabilidad internacional del Estado mexicano en el caso de Ana. Esta responsabilidad se configura por dos vías: por acción directa de sus agentes, quienes detuvieron arbitrariamente a Ana, la mantuvieron incomunicada, le dieron trato degradante y restringieron sus libertades de expresión y religión, y por omisión de sus instituciones, al no proporcionar un recurso judicial efectivo que permitiera investigar y reparar las violaciones. El Estado mexicano violó los artículos 5, 7, 8, 12, 13 y 25 de la Convención Interamericana, en relación con la obligación general de garantía del artículo 1.1. En este caso nos recuerda la importancia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como mecanismo de protección cuando los sistemas nacionales fallan en su deber de garantizar justicia. Caso número 2. Ahora analizaremos un caso que plantea interrogantes fundamentales sobre los límites del poder estatal durante la emergencia sanitaria y la protección de grupos vulnerables. Los hechos ocurrieron durante la pandemia COVID-19 por el gobernador de una entidad federativa. Publicó un decreto que establecía confinamiento obligatorio en domicilio de 18 a 9 horas. Quien infringiera esta disposición recibiría una multa de 1,500 pesos y de no poder pagarla, 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas. Cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó ante la Secretaría de Seguridad Pública, donde le exigieron el pago de la multa. Andrés explicó que no tenía casa, familia, ni dinero. Como consecuencia fue privado de su libertad durante 36 horas. Pero eso no fue todo. Fue exhibido en redes sociales con fotografías y el mensaje: el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Una asociación civil lo localizó, planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria hasta llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Existe responsabilidad del Estado mexicano? Vamos a analizarlo. Aplicando la Convención Americana sobre Derechos Humanos, este caso presenta múltiples violaciones graves. Examinemos cada una. Primer violación: violación al derecho de la libertad, confinada en el artículo 7 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La detención de Andrés fue arbitraria y desproporcionada. Privar de la libertad 36 horas a una persona por no pagar una multa constituye una sanción excesiva. Pero hay algo más grave. El artículo 7.7 de la Convención prohíbe expresamente la prisión por deudas. Andrés no fue arrestado por cometer un delito, sino por ser pobre. Esto es inaceptable bajo el derecho internacional. Además, se le sancionó por no confinarse en un domicilio cuando no tiene domicilio. El Estado le exigió cumplir algo materialmente imposible. Segunda violación: principio de igualdad y no discriminación. La Corte Interamericana ha reconocido que las personas en situación de calle son un grupo en condición de vulnerabilidad que requiere protección especial. El decreto del gobernador fue estructuralmente discriminatorio. Asumió que todas las personas tienen un hogar donde confinarse y recursos para pagar multas. No contempló ninguna medida diferenciada para quienes vivían en la calle. El Estado no solo protegió a Andrés, agravó su situación de vulnerabilidad. Tercera violación, y quizás la más indignante: el derecho a la honra y la dignidad. Esto está fundamentado en el artículo 11 de la misma comisión. Andrés fue exhibido públicamente en redes sociales con su fotografía. Se le llamó sinvergüenza y se difundió información falsa sobre él. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Tristán Donoso contra Panamá, estableció que el Estado debe proteger a las personas contra ataques a su reputación. En este caso, fue el propio Estado quien perpetró ese ataque, humillando públicamente a una persona vulnerable. Cuarta violación: libertad de circulación y principio de legalidad, fundamentada en los artículos 9 y 22. Si bien los estados pueden restringir derechos durante emergencias sanitarias, estas restricciones deben cumplir requisitos estrictos, estar previstas en la ley formal, ser proporcionales y no discriminatorias. Un decreto de gobernador no tiene jerarquía normativa
suficiente para restringir derechos fundamentales ni para establecer penas privativas de libertad. El artículo 29 de la Constitución mexicana exige intervención del Congreso para suspender garantías. Quinta violación: las garantías judiciales. Andrés fue detenido por un militar. El artículo 21 constitucional establece que la seguridad pública es función exclusivamente civil. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Cabrera García y Montiel Flores contra México, ha cuestionado severamente la participación militar en tareas de seguridad pública. Además, Andrés fue sancionado sin un procedimiento que garantizara su derecho de defensa. No hubo debido proceso. Este caso evidencia lo que llamamos discriminación estructural. Políticas públicas que, aunque aparentemente neutrales, afectan desproporcionalmente a grupos vulnerables. El decreto asumía que todos tienen casa y dinero. Quienes no lo tienen, como Andrés, quedaron expuestos a sanciones que no podían evitar. En conclusión, sí existe responsabilidad internacional del Estado mexicano, y esta es múltiple y grave. Por acción, agentes estatales detuvieron arbitrariamente a Andrés, lo privaron de la libertad de forma desproporcionada y lo exhibieron públicamente de manera humillante. Por discriminación, se aplicó una norma estructuralmente discriminatoria que afectó desproporcionadamente a una persona en situación de vulnerabilidad. Por omisión, el Estado no implementó medidas diferenciadas para proteger a personas sin hogar durante la emergencia sanitaria. México violó los artículos 1.1, séptimo, octavo, noveno, onceavo, el 22 y el 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este caso nos recuerda que incluso en emergencias el Estado debe respetar los derechos humanos y que las personas más vulnerables merecen mayor protección, no mayor castigo. Gracias.